Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver lo que vamos a desarrollar hoy. ¿Estamos? Bien, voy a detener el video, si no nos ocupa espacio. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe, se ve. Bien. Recuerden que cualquier duda que ustedes tengan, por favor me paran y me dicen, profe, esto no lo entendemos, o nos podría explicar de otra manera. Yo no tengo ningún problema. En el micrófono preguntan y así nos podemos sacar un poco las dudas de lo que estamos viendo. Bien, en esta primera parte, nosotros antes de empezar con el contenido específico del programa de análisis matemático, que de hecho tiene que ver con lo que es, digamos, el programa específico de análisis matemático, empieza con el estudio de la continuidad. Pero antes de llegar a la continuidad, nosotros vamos a ver en estas clases, vamos a hacer un repaso de los contenidos que ustedes se supone que han estudiado en el secundario o eventualmente ya han estado viendo en el ingreso de la facultad. Vamos a ver una serie de conceptos que tienen que ver con las funciones, la estructura de la función, algunos procesos de cálculo, vamos a revisar para estar seguro de que ustedes estén manejando el mismo lenguaje y con el mismo grado de complejidad que es necesario para poder abordar los contenidos que a continuación van a seguir, que es lo de continuidad. Si nosotros todavía no vamos a empezar continuidad, vamos a usar unas cuantas clases, unas 2 o 3 clases, para poder revisar o hacer una revisión de estos procesos que nosotros, como les decía, hemos estado, o se supone que han estado analizando, viendo en el secundario y por otro lado en el ingreso. Entonces, nosotros tenemos como objetivo en esta materia estudiar la denominada estructura, que se denomina función, desde el punto de vista matemático. ¿Qué es una función desde el punto de vista matemático y en general qué es una función? Bueno, una función es básicamente una relación. Si nosotros buscamos una definición matemática de relaciones, vamos a ver que las relaciones permiten vincular elementos, estructuras matemáticas, que están almacenadas en conjuntos. Es decir, lo que procura hacer una relación es vincular elementos de un conjunto con los elementos de otro conjunto. Quiere decir que yo tengo un conjunto A, donde hay almacenados elementos, tengo un conjunto B, en donde hay almacenados elementos, y la relación me permite vincularlos. Al conjunto A se lo suele conocer con el nombre de dominio, y al conjunto B se lo suele conocer con el nombre de imagen o rango. En general, los elementos que están almacenados en el conjunto A y en el conjunto B pueden ser de cualquier tipo, pueden ser incluso fórmulas. Es decir, yo podría tener fórmulas en A que relacionan con fórmulas que están en B a través de una tercera expresión que los vincula, o a través de una fórmula de relación. Esto es en el caso de que yo considere el génesis del concepto de función, que es la relación. Entonces una relación permite relacionar cosas que estarían almacenadas en dos conjuntos. En nuestro caso particular, dentro de la familia de las relaciones, nos ocupamos de estudiar las llamadas funciones. Una función es una relación. La particularidad que tiene la función como relación es que es de tipo biunívoca. Es decir, para que f sea una función, además de ser una relación, tiene que ser biunívoca. Biunívoca significa que para cada valor del conjunto A, es decir, para cada elemento del conjunto A,
le corresponde un único elemento en el conjunto B. Es decir, le corresponde un único elemento, una única expresión en el conjunto B. Si la relación que yo estoy analizando cumple con esa condición de ser biunívoca, entonces yo puedo decir que es una función. Por otro lado, vamos a trabajar con funciones denominadas de variable real, lo cual significa que nosotros nos vamos a limitar, por lo menos en esta materia, en análisis matemático 1, a estudiar funciones en las cuales tanto el dominio como la imagen, ¿sí?, almacenan números reales. Es decir, vamos a trabajar esencialmente con números reales. Eso significa que no vamos a usar, por lo menos en análisis matemático 1, solamente vamos a hacer una breve mención más adelante al campo de los números complejos, que se considera que es el mayor campo numérico manejable actualmente. Ahora, pensemos en qué debería conocer yo si quiero definir una función. Para definir una función, yo tengo que definir tres cosas. Tengo que definir el conjunto dominio, es decir, desde dónde voy a sacar la información para trabajar, el conjunto imagen, es decir, dónde voy a almacenar los resultados de mis operaciones, y obviamente tengo que definir también la forma en la que voy a efectuar los cálculos, es decir, la ley que me permite vincular los elementos de A con los elementos de B. Eso es lo que yo tengo que definir. Es decir, para definir una función, yo tengo que definir tres cosas. ¿Qué datos voy a usar? ¿Qué, digamos, resultados puedo llegar a obtener? ¿Y cómo es que yo llego del dato al resultado? ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, recordemos que las funciones se refieren a relaciones y que estas relaciones, ¿sí?, son esencialmente, digamos, fórmulas matemáticas, es decir, expresiones de tipo matemático. Nosotros no vamos a trabajar con funciones de una categoría diferente, como por ahí pueden ver en álgebra, cuando vean algún tipo de estructura matemática que está relacionando otro tipo de cosas. Entonces, yo tengo que saber quién es A, tengo que saber quién es B, considerando que tanto A como B son conjuntos de números, y además tener en claro cuál es la denominada fórmula de relación o expresión de la función. Para poder saber quién es A, es decir, cuáles son los valores que yo puedo utilizar como datos, y quién es B, es decir, cuáles son los valores que yo puedo obtener como resultados, necesito analizar la fórmula, analizarla desde el punto de vista matemático. ¿Sí? ¿Queda claro esto? ¿Se entiende entonces qué es lo que pretendemos? ¿Mm? Sí, sí. Bien. Entonces, vamos a ver, analizar una fórmula desde el punto de vista matemático implica tener en claro lo siguiente. Como nosotros sabemos que vamos a utilizar solamente números reales, tenemos que ser conscientes que en el caso de los números reales hay operaciones que están condicionadas. Cuando yo hablo de operaciones condicionadas, me refiero a que hay operaciones que no suele, digamos, poder ejecutarse bajo bajo ciertas situaciones. Hay operaciones que yo tengo que controlar, porque si se da determinadas situaciones, puede ocurrir que yo no llegue a resolver, y eso me va a traer un problema matemático. Ahora bien, hay dos tipos de problemas. Porque como les había comentado en la primera clase, para nosotros en ingeniería la matemática es una herramienta. Entonces, eso significa que una herramienta me es útil siempre y cuando mediante el uso de esa herramienta yo obtengo un resultado. Conclusión, si una operación no me da un resultado, para mí es un problema.
Pero también puede ser un problema que cuando yo intente obtener un resultado en una operación matemática, obtenga infinitos resultados. Eso a nosotros en ingeniería no nos sirve. Porque imagínense que yo estoy calculando el costo de una producción y cuando hago la operación matemática para establecer el costo, llego a infinitos resultados. ¿Me va a servir de algo la operación? Y no, si puede tener como resultado 10, puede tener como resultado 100, y yo a ese resultado lo necesito para tomar una decisión, y si puede ser cualquiera, a mí no me sirve. Necesito exactitud. Entonces, hay dos tipos de problema. Un problema sería que no tenga el resultado y otro problema diferente sería que yo tenga infinitos resultados. Entonces, ninguna de las dos cosas me sirven, por eso es que yo tengo que controlar con sumo cuidado las operaciones que estoy utilizando. Recordemos qué es lo que ocurre con los números reales. Entonces, en los números, en el campo de números reales, no se puede dividir por 0. ¿Ven? Yo no podría dividir el número 2 por 0, no podría dividir el número 0 por 0. Pero, haciendo referencia a lo que dijimos recién, la razón por la que estas dos operaciones no se pueden hacer es distinta. En el caso de la primera operación, cuando yo intento dividir 2 por 0, el problema es que no hay una solución. No hay una solución para esta operación. Pero en el segundo caso, cuando yo intento hacer 0 a la 0, el inconveniente aquí no es que no hay una solución. En realidad hay infinitas soluciones. Por lo cual, esta operación tampoco me sirve. ¿Queda claro? Entonces, cuando nosotros decimos que no se puede dividir ningún número por 0, se debe a dos motivos diferentes. Si el numerador es un número distinto del 0, yo no voy a llegar a un resultado. Pero si el numerador es 0, yo voy a llegar a infinitos resultados. No obstante, ninguna de las dos situaciones me sirve. Otra operación que está restringida en el campo de números reales es el cálculo de las raíces de índice par. Porque si la raíz es de índice par, la base de la raíz no debe ser negativa. Eso supongo que todos ustedes lo saben, lo entienden, y implica que cuando yo tengo una raíz cuyo índice es un número par, no debo tratar de calcular si digamos, el número que está como base es negativo, porque eso implicaría hacer uso de lo que nosotros llamamos números complejos, es decir, hay que calcular usando números imaginarios, y como hemos dicho, por ahora no vamos a usar números complejos. La otra operación que está restringida en el campo real es la potencia 0 del número 0. La razón por la que esta operación no se puede efectuar tiene mucho que ver con el hecho de que yo no puedo dividir 0 por 0. Es decir, 0 a la 0 no existe porque 0 a la 0, 0 dividido 0 tampoco existe. Es decir, la razón por la que esta operación no tiene resultado se debe a la forma en la que yo demuestro las potencias del 0, que en el caso del 0 a la 0 no me funciona, debido a que el 0 sobre 0 no se puede resolver. No sé si la conocen o no, no es relevante para nuestro curso que ustedes tengan noción de la demostración de este tipo de situaciones, pero si a ustedes les interesa en algún momento se lo puedo mostrar. El tema es que yo no puedo elevar el número 0 a la potencia 0. Las dos operaciones que faltan controlar en el campo real tienen que ver con los logaritmos. Pero acá les tengo que hacer una aclaración. Las dos reglas que siguen, es decir, que no se puede calcular el logaritmo de un número negativo o que no se puede calcular el logaritmo del número 0, como dice claramente acá, se refiere solamente en el caso al que la base del logaritmo sea un número positivo. Es decir, la base es el numerito que está acá abajo, ¿sí?
La familia de las funciones logarítmicas es mucho más grande que lo que vemos acá. Es decir, no solamente hay logaritmos de base numérica y no solamente hay logaritmos de base numérica positiva. Es decir, dentro del grupo de funciones logarítmicas, hay funciones en donde yo en la base voy a ver un número que puede ser negativo, o en la base yo voy a ver un número, no un número, sino una expresión matemática. Es decir, voy a ver una fórmula. En lugar de ver un número, voy a ver una fórmula. Para esos logaritmos, en donde en la base yo veo un número negativo o veo una fórmula, estas dos reglas que están al final no son necesariamente cierta, es decir, no es que no se puede calcular, sí se puede calcular cuando la base no es un número negativo, perdón, positivo. Quiere decir que estas dos reglitas, las que dicen que yo no puedo calcular el logaritmo de un número negativo o no puedo calcular el logaritmo de cero, están limitadas exclusivamente a las bases numéricas positivas. Es decir, si el logaritmo tiene una base numérica positiva, entonces sí, esto es cierto. De hecho, los logaritmos que frecuentemente se utilizan son los de base numérica positiva. De hecho, si ustedes se fijan en la calculadora que tienen ustedes, tienen dos funciones logarítmicas. Una es la función logarítmica de base decimal, es decir, tienen los logaritmos decimales, donde la base es el número 10, y tienen los logaritmos neperianos, conocidos también como logaritmos naturales, cuya base es el número e. El número e es un número irracional, muy parecido, por ejemplo, al número pi. Es decir, es un número que tiene decimales infinitos. ¿Queda claro esto entonces? Mucho cuidado, estas restricciones aparecen cuando como base yo veo un número positivo. ¿Se entiende? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta para hacer en cuanto a cuáles son las operaciones que no se pueden hacer con números reales? Les pregunto. No, profe, todo muy claro. No, Bien, profe. bien. Seguimos entonces. Nosotros vamos a trabajar con funciones y para nuestro principal objetivo va a ser definirla la función. Definirla significa tener en claro cuáles son todas sus características. Por eso vamos a tener que definir el dominio. Y vamos a tener que definir el dominio de expresiones complejas, no de expresiones muy básicas. Es decir, quizás ustedes ya han estado calculando el dominio, pero lo han hecho con fórmulas elementales. Nosotros en realidad pretendemos que ustedes en este curso lleguen a conocer o a poder definir el dominio de expresiones más complejas como la que está acá. Esta es una fórmula, es una función, ¿sí?, de tipo algebraico, ¿sí?, porque todas las expresiones que yo veo acá que involucran a X son expresiones de tipo algebraica, pero esta función, el cálculo del dominio no es inmediato, es decir, no es fácil que yo les muestre esto y ustedes me digan, ah, sí, profe, el dominio es los valores X que son tales, y no es sencillo para nada. Entonces vamos a revisar un poco el proceso de cálculo del dominio. Para calcular el dominio, la forma más simple de hacerla sería hacer lo siguiente: analizar la fórmula por separado, porque en la expresión yo puedo ver una multiplicidad de operaciones, pero en realidad lo que me conviene hacer es ir identificando en las distintas operaciones cuáles son los problemas que podría existir y tratar de encontrar cuáles son los valores X que me aseguran el cálculo en esa condición. Es decir, analizar la fórmula por parte y tratar de encontrar qué valores X me aseguran poder calcular. Esto significa identificar el problema
y además de identificar el problema, traducir el problema a una condición desde el punto de vista matemático. Resolver esa condición matemática y encontrar los valores que son útiles. Para que esto quede claro, lo vamos a hacer. Mira, tengo la expresión, entonces voy a identificar los problemas. Identificar los problemas significa, en esta parte de la fórmula hay una división. Yo sé que la división tiene que estar controlada porque el divisor no se debe anular. En esta parte de la fórmula hay una función exponencial, ¿ven? Hay una base elevada a un exponente que cambia. Y yo sé que las potencias se pueden calcular siempre y cuando no me dé 0 a la 0. Y en esta parte de la fórmula hay una raíz de índice par, hay una raíz cuadrada. Entonces tengo que controlar la base para que la raíz se pueda calcular, ¿ven? Yo tengo la fórmula que en apariencia es compleja, pero dentro de esa complejidad lo que yo puedo hacer es separar los problemas. Entonces tengo un primer problema por la división. El divisor no debe anularse. Entonces, como yo sé que el divisor no debe anularse, lo que hago es establecer una expresión matemática que me asegura lo que yo quiero. Yo quiero que el divisor no se anule, entonces x más 2 debe ser siempre distinto de 0. Cuando paso a la segunda parte, me doy cuenta que base y exponente no deben anularse simultáneamente, son dos expresiones, pero si miro la base y miro el exponente, las dos expresiones son iguales. Conclusión, para que esto no se convierta en 0 a la 0, yo puedo traducir este problema en decir que x menos 2 debe ser distinto de 0. Esta es una segunda condición. Y la tercera condición tiene que ver con la base del radical. Yo sé que la base de los radicales de índice par debe ser siempre positiva. ¿Sí? Entonces lo que hago es decir, bueno, perfecto. Si esta es la base del radical, esta tercera condición la puedo expresar como que x al cuadrado menos 1 debe ser mayor, y acá dice igual a 0, porque ojo, el 0 no tiene signo, no es ni positivo ni negativo, por lo tanto tengo que agregarlo de ser necesario. Y si yo me fijo en la raíz aparece multiplicando a esta expresión, quiere decir que no está como divisor, no está dividiendo, por eso no hay problema en que la raíz me dé 0. Si la raíz me da 0, me quedará 0 por este, y bueno, será 0, pero no hay problema. Distinto sería que la raíz esté abajo, como x más 2. Si la raíz está abajo, no debería darme 0. Entonces acá fíjense que el signo dice mayor o igual, porque puede darme 0, pero eventualmente podría decir solamente mayor. Conclusión. Yo he analizado los problemas por separado, y esos problemas por separado los he traducido. Traducido significa los he escrito como una condición matemática. En el caso de la condición 1 y la condición 2, lo he traducido a ecuaciones. En el caso de la condición 3, la he traducido a una inecuación. Recuerden que estas se llaman ecuaciones porque el signo es el igual o el desigual, o distinto, el igual o distinto, y en el caso de las inecuaciones son desigualdades, ¿sí? Es mayor que, mayor o igual, menor o igual. Bien, seguimos entonces con la resolución. Saber cuáles son las condiciones que deberían cumplir los valores de x que me aseguran el cálculo significa resolver o las ecuaciones o las inecuaciones que yo planteé hace un instante. Entonces vamos a ir resolviéndolas. La primera es una ecuación. Como es una ecuación, su resolución es por despeje directo. Todas las ecuaciones se pueden resolver por despeje directo, no hay problema. Entonces yo tengo x más 2 distinto de 0, paso el más 2 al otro lado y me queda menos 2. X distinto del número menos 2.
esta es la condición que deben cumplir los valores X que yo puedo utilizar. Con la segunda también puedo operar despejando porque también es una ecuación. Con la tercera la cosa ya cambia, porque esta es una inecuación, entonces ya no se puede despejar. ¿Sí? Supongo que ustedes en el ingreso, en el secundario, ya han visto inecuaciones, saben cómo resolver esto. Si no lo saben, me avisan y vamos a hacer, no hoy, pero en otro momento hacemos en una clase, yo les explico cómo se resuelven las inecuaciones. Pero digamos, es importante entender que las inecuaciones, excepto que sean de primer orden, no se pueden resolver por despeje directo. Entonces, en la resolución de esta inecuación, me va a dar por resultado esto que está aquí, que es un conjunto de números, no es un número, es un conjunto de números. De hecho, esa es la principal diferencia entre estas dos, que son ecuaciones, y esta que es una inecuación. Una ecuación siempre tiene un número fijo de soluciones. Cuando yo hablo de un número fijo, significa que la solución de una ecuación pueden ser 1, un valor, 2 valores, 3 valores, pero es un número fijo de valores y concretos, muy específico, el número tal y el número... Una inecuación, escuchen bien, tiene por solución siempre un número infinito de posibilidades. Es decir, cuando yo resuelvo una inecuación, acá lo que voy a tener no es un valor ni dos valores, sino siempre un grupo infinito. Una inecuación tiene por solución este tipo de expresiones que nosotros conocemos con el nombre de entornos, ¿sí? O intervalos, cualquiera de las dos. Ya vamos a aclarar cuál puede ser la diferencia y demás, pero en realidad la solución de una inecuación es un conjuntito de números, y un conjuntito de números que en realidad es infinito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro? Si alguien tiene una duda, por favor abra el micrófono, porque a mí se me dificulta ver el chat cuando tengo Profe, la pantalla compartida. Sí, ahí pidieron que repitiera de vuelta lo que acaba de decir. bien. Todo. Le decía que entonces yo traduzco la condición, o sea, traduzco lo que yo quiero que los valores X cumplan a una operación de tipo matemático. Esa operación puede ser una ecuación o una inecuación. Las ecuaciones se diferencian de las inecuaciones porque en las ecuaciones es probable y es posible que en la mayoría de los casos yo las resuelva por despeje. Las inecuaciones casi nunca se pueden resolver por despeje, excepto que sean de primer orden. Y además, hay que tener en cuenta que una ecuación me va a dar siempre por resultado una serie de números fijos. Puede ser un número, dos números, tres números, pero son números muy concretos, ¿sí? Una serie de valores bien concretos. La inecuación siempre da por resultado un intervalo, es decir, un conjunto de números. Es decir, en realidad en las inecuaciones siempre hay infinitas soluciones, siempre. ¿Estamos de acuerdo? Como les decía, si tienen alguna duda con respecto a cómo se resuelven las inecuaciones y el por qué, lo vemos en otra clase, me avisan y en otra clase yo les preparo algo para que podamos ver qué es lo que ocurre con las inecuaciones. El tema es que yo resuelvo, llego a la resolución, pero los valores a los que yo voy a llamar dominio deben cumplir con todas estas reglitas de forma simultánea. Cuando yo digo que deben cumplir de forma simultánea, significa que tengo que analizar las soluciones individuales para ver si no se satisfacen automáticamente. Por ejemplo, yo acá me doy cuenta que los valores que yo puedo usar son menores o iguales que menos 1, mayores o iguales que 1, es decir, todos los valores que traen entre el 1 negativo y el 1 positivo no me sirven. Supongamos que yo acá en esta lista tuviera que X debe ser distinto de 0. Entonces, como X distinto de 0 es un número que está entre el menos 1 y el 1, a mí ya no me haría falta agregar esa condición, porque ya está satisfecha con esta regla.
En este caso me hablan de que tiene que ser distinto del -2, -2 está a la izquierda del -1, es decir, está dentro de este grupo, y no puede ser 2, es decir, está a la derecha del 1, está dentro de este grupo. Entonces los tengo que excluir de profeso. Eso significa que cuando yo hablo de que debe cumplir de forma simultánea todas las condiciones, para escribir el dominio yo tendría que decir que el dominio son los números menores que -1 o los mayores que 1, y además deberían ser distintos de 2 y distintos de -2. Es decir, las debo agregar porque esas condiciones no se resuelven automáticamente. Pero esto no quiere decir que cuando yo defino el dominio es simplemente calcular esto por separado y después amontonar todo. No, tengo que analizar para estar seguro de que en realidad hace falta agregar acá lo que haga falta agregar. Si, como les decía, hubiera una cuarta condición y esa condición dijera que X tiene que ser distinta de 0, ya no me hace falta agregarle en la lista porque eso ya está acá. Ya está contemplado en esta primera condición. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bien, ahí tenemos el dominio. El dominio es un conjunto de números que cumple con estas condiciones. Ahora vamos a centrarnos en poder conocer cuáles son las alternativas que tengo de representación de conjunto. Porque al dominio yo lo podría representar como está ahí, que es una expresión analítica, o lo podría representar de otra forma, lo podría representar gráficamente. Ahí abajo tienen la representación gráfica del dominio, es decir, tienen la representación gráfica de un conjunto de números. ¿Ven? Acá está sombreada, está la recta real, está sombreado desde el 1 a la derecha, el 1 tiene un corchete, está sombreado del -1 a la izquierda, el -1 tiene un corchete, y después donde está el número -2 hay un puntito blanco, donde está el número +2 hay otro puntito blanco, eso es porque esos números estarían separados. ¿Queda claro? ¿Se entiende entonces? Estos serían los números que yo puedo usar como dominio para la fórmula que habíamos visto originalmente y que me asegurarían que yo no puedo, digamos que no voy a tener problemas al calcular, que yo voy a poder llegar a un resultado. Conclusión. Deben haber visto en el teórico ya una definición del dominio, pero el dominio es el conjunto de números que a mí me asegura poder calcular. O sea, me asegura que el cálculo que la fórmula de la función plantea sea factible, sea ejecutable. ¿Quedó claro esto, chicos? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Bien, pero como les decía, hay distintas maneras de representar conjuntos numéricos. Por eso vamos a analizar un poco eso, porque es relevante para la teoría fundamentalmente, y la parte teórica no es otra materia, es la misma materia. Entonces, cuando yo hablo de que los dominios de las funciones son conjuntos de números dentro del campo real, es común que nosotros pensemos que los dominios son intervalos. Porque un intervalo es una parte del campo real, es un subconjunto del campo real. Pero en realidad hay otra manera de representar los intervalos, es decir, representar conjuntos dentro del campo real, grupos dentro del campo real, que se llama entorno. Es decir, hay dos formas de representar lo mismo. Puedo representarlo como intervalo o puedo representarlo como entorno. Aunque los intervalos y los entornos son lo mismo, esencialmente son lo mismo, se utilizan distintos elementos para su definición y tienen distintas aplicaciones. Es decir, los intervalos se utilizan en determinadas situaciones, los entornos se utilizan en otras situaciones. Pero cuando a mí me piden calcular el dominio, me pueden pedir cualquiera de las dos versiones. Me pueden decir, a ver, escribe el dominio como entorno. Entonces yo tengo que estar seguro qué significa eso,
porque me están pidiendo, uno, que calcule el dominio, es decir, que establezca cuáles son los valores X, y otro, que lo escriba de una manera particular. Por eso vamos a ver cuáles son las alternativas. Acá abajo yo tengo desarrollado un ejemplo de un conjunto de números. Yo voy a trabajar con el conjunto de números que va de -1 a 3, incluido el -1, incluido el 3. ¿Sí? Ese es el conjunto de forma gráfica. Ahora lo vamos a escribir. Primero lo vamos a escribir como intervalo y después lo vamos a escribir como entorno. Fíjense, como intervalo, ahí está escrito como intervalo, tengo dos versiones. Esta versión, primera que aparece acá, que se llama versión básica, analítica básica, porque utiliza simbología elemental, muy básica. Un par de corchetes, el -1 y el 3, o también tengo esta versión analítica que se llama formal. Formal porque utiliza simbología de tipo matemática más completa. Acá dice que X puede ser un número real tal que X sea menor o igual a 3 o mayor o igual a -1. Ven que utiliza simbología más formal. Esta requiere conocer la representación de conjuntos, lo que ustedes estudiaron en el secundario como teoría de conjuntos. Eso me define los números que están ahí, gráficamente dibujados ahí. Pero, como les decía, hay otra posibilidad, y es que yo lo escriba como entorno. Si yo lo escribo como entorno, la cosa cambia, porque fíjense que tengo una versión elemental y tengo una versión formal, pero son diferentes. Esta versión es diferente a esta versión es diferente a esta. Porque acá ya no tengo el 1 negativo y el 3, sino que tengo el número 1 y el 2. Y en la versión formal, acá me dicen que puede ser cualquier número real, tal que la distancia entre X y 1 sea siempre menor o igual a 2. Entonces, como ven, están utilizando elementos diferentes, ¿sí? Pero es el mismo conjunto, es el mismo conjunto. Para lo que es intervalo, estoy seguro que ustedes no tienen duda en entender lo que dice ahí. O sea, cuando nos vemos o nos referimos al intervalo, estoy seguro que ustedes no tienen problema en entender esto. Que X tiene que ser menor o igual a 3, porque está de este lado, a la izquierda del 3, que tiene que ser mayor o igual a 1, porque está a este lado del 1. Eso no es problema. Ahora, ¿qué significa esto que está escrito acá? Bueno, en el caso de los entornos, la definición se hace a partir de un elemento que se llama centro, porque es el número que está en el centro, es la coordenada que está en el centro. Fíjense que 1 es el número que está acá, en el centro del conjunto, por eso recibe el nombre centro. Pero, además del centro, se utiliza una distancia que me sirve para comparar. Esa distancia se conoce con el nombre de radio, y es el número 2 que está ahí. El número 2 representa una distancia. Básicamente lo que me dice es que el valor X que yo elija, yo puedo elegir este valor X, por ejemplo, yo elijo un valor X y tengo que poder medir la distancia entre mi punto, entre el valor X, el lugar donde está el puntito rojo, y el 1, ¿ven? Tengo que medir esa distancia, cosa de que esa distancia que yo estoy midiendo sea más chica que 2. Si es más chica que 2, estoy dentro del conjunto. Ahora, si yo me paro acá afuera y mido la distancia desde donde está el puntito rojo y el 1, y veo que esa distancia es mayor que 2, me fui afuera del conjunto. ¿Se entiende? Entonces, cuando yo hablo de entorno, en realidad lo que hago es definir lo mismo, pero utilizando otra técnica. En lugar de decir va desde tal número a tal número, en lugar de decir va desde este número a este número, lo que hago es definirlo usando distancias para comparar. Eso puede parecer más complicado, pero es una técnica de representación. En concreto, para los entornos, yo tengo una fórmula. La fórmula del entorno sería X menos el valor del centro. El centro sí es un número de la recta real, es una posición de la recta real,
Y en este caso dice menor o igual que el radio. Esa sería la fórmula que yo utilizo. Ahora, algo muy importante es que el signo que está acá, que dice menor o igual, puede cambiar, la desigualdad puede cambiar, y eso dependerá de la situación particular, o sea, dependerá de lo que yo esté estudiando en ese momento. En este caso, el signo sería menor o igual, pero puede ser otro. Puede ser solamente menor, puede ser mayor o igual, o sea, eso dependerá. ¿Queda claro esto? ¿Se entiende entonces qué es lo que básicamente sería un entorno? Profe, ¿Sí? Bien. una pregunta. Sí, diga, niña. ¿Siempre va a ser tipo 2 la No, distancia? no. El radio puede ser cualquiera. En este ejemplo es 2. Lo mismo que en este ejemplo el centro es 1. El centro puede ser cualquier número. Eso depende de cómo sea el intervalo. ¿Se entiende? Gracias. Y el tema de la desigualdad, ¿cómo sería en otro caso, por ejemplo? Vamos a ver otro ejemplo para que ustedes se saquen la duda. Pero queda claro a qué me refiero yo cuando digo que puedo escribirlo como intervalo o puedo escribirlo como entorno. Eso es lo importante por ahora. ¿Queda claro eso? Vamos a ver ejemplo y demás Profe. para que ustedes vean. Sigamos un poco más. Entonces, para reforzar un poco esto, vamos a aclarar lo siguiente. Yo puedo al mismo conjunto de números, porque no es otro, les vuelvo a aclarar, es el mismo grupito de números, no es que el intervalo tiene unos números y el entorno tiene otro número. Este intervalo es igual a este entorno, es el mismo grupo de números, no cambió. La única diferencia es que están, digamos, definidos mediante técnicas diferentes. Porque en el caso del entorno, la definición, en el caso del intervalo, la definición se hace a partir de elementos que son referencias para el conjunto. Esos elementos serían el -1 y el 3. Y cuando digo que son referencias, me refiero a que son, por decir de alguna manera, indicadores de cuáles son las condiciones que X cumple. Es común que ustedes le hablen de extremos. Cuando hablan en el intervalo dicen este es el extremo derecho, este es el extremo izquierdo, ¿sí? Porque si vemos el dibujito, es como que dicen, 3 es el extremo izquierdo, o el extremo derecho, -1 es el extremo izquierdo, porque los ven en este dibujo y dicen, este es el número que está más a la derecha, este es el número que está más a la izquierda. Ojo, fíjense que yo acá no hablo de extremos, hablo de referencia. Porque eso no siempre es así. La palabra extremo suena al que está más a la derecha o el que está más a la izquierda, y eso no significa que tenga que ser así. Son las referencias. 3 es un número que está a la derecha y me sirve para saber qué condición cumple X. -1 es un número que está a la izquierda y me sirve para saber qué condición cumple X, pero no necesariamente son extremos. Entonces, en el intervalo yo uso estos valores que son las referencias del conjunto. En el caso del entorno, la definición se hace a partir de un solo número, que es el número 1, y de otro número que no es una posición de la recta, es una distancia. Entonces, los elementos que yo utilizo para definir el entorno son distintos de los elementos que yo utilizo para definir el intervalo. Pero el conjunto es el mismo, ¿sí? Ahora, la pregunta que yo podría hacerle a ustedes es, ¿cuál notación les parece más fácil de interpretar? ¿Cuál notación les parece más sencilla para entender? Intervalo. El entorno, es decir, Intervalo. esta expresión les parece más simple que esta. No, el No, intervalo. la intervalo. No, el inter. Bueno. No, Entonces, ¿cuál es ninguna. la que les Ah. parece más simple? Y el El intervalo. intervalo. Bien, pero yo les dije que cuando nosotros en matemática vemos que hay distintas opciones, por algo debe ser. Acuérdense siempre que cada vez que nosotros para expresar algo tenemos distintas alternativas, por algún motivo es.
no es común que yo tenga distintas alternativas inútilmente, porque siempre, si fuera siempre más sencillo trabajar con los intervalos, imagínense que siempre fuera más fácil trabajar con esto, ¿y para qué vamos a estudiar esta? O sea, no tiene sentido. Sería perder tiempo inútilmente, por lo menos en ingeniería. Entonces, si es una herramienta sirve más que otra, ¿para qué vamos a ver otra herramienta si esta sirve y es mucho mejor? Debe haber una razón. Para entender esta razón, vamos a estudiar un ejemplo. Hagamos de cuenta que yo le doy la siguiente tarea, chicos. Vamos a ver que yo quiero definir un conjunto, quiero establecer un conjunto de números con la siguiente condición. Yo quiero que ustedes me digan cómo puedo escribir el conjunto de números, cómo puedo escribir el conjuntito de números que está graficado ahí. Esos serían los números que están muy cerca del número 2. O sea, yo tengo el número 2, que está en la recta real, y quiero definir los numeritos que están acá, bien cerca del número 2. ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, a mí me dan esa tarea, entonces lo primero que hago es recurrir al intervalo, que según me dicen ustedes, es el camino más fácil. Perfecto. Escribamos un intervalo que cumpla esa condición, o sea, que represente este conjunto de números. Entonces yo podría escribir lo siguiente, ¿ven? X tiene que ser menor que 2,1 y mayor que 1,9. ¿Por qué mayor que 1,9 y menor que 2,1? Porque eso significaría que estoy bien cerca. El 1,9 está acá, bien cerca a la izquierda, y el 2,1 está acá, bien cerca a la derecha. Porque están a solamente 0,1 unidades de diferencia. Pero puede ser que yo venga y diga, no, ustedes están definiendo un conjunto, pero ese conjunto es muy grande. Yo quiero que se acerquen más al número 2. Están lejos. Yo quiero que estén más cerca. Entonces ustedes podrían agarrar y poner 1,99, 2,01. Entonces ya estaríamos más cerca. X debería ser un número entre 1,9 y 2, pero puede ser que yo venga y diga, no, chicos, siguen estando muy lejos, necesito que estén más cerca. Entonces ustedes podrían poner 1,99, 2,001, pero podría decirle, no, siguen, es muy grande, tienen que estar más cerca, tiene que ser un conjunto más chiquito. Pueden poner 1,999, 2,0001. Entonces, digamos, es como que acá se ve que el escribirlo, cuando se trata de un conjunto muy pequeño, es complicado como intervalo. Empezar a escribir esto, entender con detenimiento esto, parece que no es tan fácil. Veamos cómo sería hacer lo mismo, pero ahora con la ventaja de utilizar la notación de entorno. Para el primer entorno, yo podría haber escrito esto, ¿ven? Tengo X, tengo el centro, que es el número 2, y el radio tiene que ser 10 a la menos 1. 10 a la menos 1 es una notación científica, equivale a 0,1. Entonces, cuando yo escribo esto, tengo escrito lo mismo que está acá, lo mismo. Solamente que lo estoy escribiendo con el centro, que es el número 2, porque es el que está al medio, y el radio un valor pequeño. Escribir este otro, los casos que siguen, también es muy fácil. Miren, ahí está escrito el segundo caso, ahí está escrito el tercer caso, ahí está escrito el cuarto caso. ¿Ven? Entonces, escribirlo como entorno es muy fácil. Porque en realidad yo lo único que voy haciendo en esta expresión es cambiar el exponente. ¿Ven? Yo paso del exponente menos 1 a menos 2 y ya estoy ahí. Paso del exponente menos 2 a menos 3 y ya estoy ahí. Paso del exponente 3 del menos 3 al menos 5 y ya estoy ahí. O sea, puedo cambiar solamente una parte de la expresión y me acerco cada vez más. Y supongamos que viene alguien y dice, no, está muy lejos, necesito que estén más cerca. Bueno, entonces yo podría venir y escribir este entorno.
¿Ven? Miren el exponente. El exponente del 10 es menos 5041. ¿Y qué pasa si yo quiero escribir el intervalo? Si yo quiero escribir el intervalo, escuchen bien, yo tendría que escribir 5041 nueves después de la coma y 5040 ceros después de la coma. Imagínense lo que sería escribir eso como intervalo. Es decir, escribir este entorno como intervalo es muy difícil y cumple absolutamente con lo que está ahí planteado, porque yo estoy tan cerca del 2 como yo quiera. Incluso acá podría poner como exponente menos 1.000.000. Imagínense lo cerca que están del número 2 y lo sencillo que es escribirlo, porque escribirlo es muy fácil. Escribir esto no es un problema. Ahora piensen en lo que sería escribir 5041 9 acá y 5040, o sea, como entorno, es muy fácil definir conjuntos muy chicos, conjuntos que sean muy pequeños, que estén muy cerca de un valor. Es sumamente sencillo si yo trabajo con entorno, no así con intervalo. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Bien. Sí, profe. ¿Cuál sería la moraleja? Entonces, como moraleja nosotros podemos decir lo siguiente. Si el conjunto es grande, como los dominios usuales que nosotros vemos en las funciones, es obvio que la notación de intervalo es más fácil de interpretar. Pero si el conjunto es chiquitito, o sea, es un conjunto muy pequeño, me refiero a los valores cercanos a un número, entonces la notación de entorno obviamente es más cómoda. Es decir, los entornos sirven para definir conjuntos que representan valores muy próximos a un número. Esa es su principal aplicación. La principal aplicación de los entornos se refiere a situaciones en las que yo quiero controlar lo que pasa cerca de un número. Y es por eso que nosotros lo vamos a usar cuando estudiemos continuidad. Cuando estudiemos la continuidad de las funciones, nosotros vamos a establecer condiciones que tienen que cumplir las funciones para ser continuas, y es ahí donde nos va a convenir hablar de entorno y no de intervalo. Pero eso lo vamos a ver en clases más adelante. Lo que vamos a hacer ahora es saber cómo puedo calcular lo que yo hice recién. ¿Cómo hice para darme cuenta? Si yo tengo el intervalo, ¿cuál es el entorno? ¿Sí? O cuando yo tengo el entorno, ¿cuál es el intervalo? Así, ¿cómo hago para calcular? Si a mí me dan como dato el intervalo y yo quiero saber el entorno, o me dan como dato el entorno y yo quiero saber el intervalo. ¿Queda claro? Vamos a ver cómo se calcula. Entonces, tenemos dos posibilidades. Puedo pasar de intervalo a entorno o puedo pasar de entorno a intervalo. Pasar de intervalo a entorno significa que yo tengo como dato los datos que son propios de un intervalo. Tengo la referencia de la derecha, tengo la referencia de la izquierda, acuérdense que son los límites, hasta dónde o desde dónde empieza a la derecha, hasta dónde o desde dónde empieza a la izquierda, y tengo que encontrar como valores un centro y un radio. Esas serían las incógnitas. O al revés, yo tengo el entorno, es decir, que conozco el centro, conozco el radio, y lo que quiero saber es cuál es la referencia de la derecha y cuál es la referencia de la izquierda. Es decir, hasta dónde llega del lado derecho, hasta dónde llega del lado izquierdo. O desde dónde empieza del lado derecho y de dónde empieza del lado izquierdo. En el primer caso, entonces, yo necesito calcular centro y radio. Primero vamos a calcular el radio. El radio se calcula como la referencia de la derecha menos la referencia de la izquierda. ¿Ven? Esta es la fórmula para calcular el radio. Entonces, tomo el valor de la derecha, le resto el valor de la izquierda y lo divido por 2 en valor absoluto. Y al centro, yo lo voy a calcular por cualquiera de estas dos fórmulas. O agarro la referencia de la derecha y le resto el radio que calculé, o agarro la referencia de la izquierda y le sumo el radio que calculé. Cualquiera de las dos técnicas me daría el resultado.
¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Eso sería si quiero ir de intervalo a entorno. Si quiero ir de entorno a intervalo, entonces lo que hago es, para calcular la referencia de la derecha, al centro le sumo el radio, y para calcular la referencia de la izquierda, al centro le resto el radio. De esa manera yo podría pasar de una representación a la otra sin problema. ¿Estamos de acuerdo? Sin problema, me refiero a sin ningún tipo de inconveniente. ¿Queda claro esto, chicos? ¿Se entiende entonces qué es lo que deberíamos hacer si yo quiero pasar de un valor al otro? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Sí, profe. Bien, entonces, si nos volvemos un poco para atrás, ¿sí? Vamos a volvernos un poquito para atrás. Ahí está, mira. Entonces, quiero saber cuál es el centro y quiero saber cuál es el radio. Entonces, primero calculo el radio. El radio era la referencia de la derecha, que es el número 3, menos la referencia de la izquierda, o sea, 3 menos menos 1. 3 menos menos 1 es 4. 4 dividido 2 es 2. Entonces ya sé cuál es el radio. ¿Ven? Entonces, agarro la referencia de la derecha, le resto la referencia de la izquierda, resto, eso no tiene que ver con el signo que está ahí, 3 menos menos 1 es 3 más 1, y eso es 4. 4 dividido 2 es 2, ahí está el radio. Y después, para calcular el centro, agarro el menos 1 y le sumo el radio, es decir, tengo menos 1 más 2 es 1. O agarro el de la derecha y le resto el radio. 3 menos 2 es 1. ¿Ven? Con cualquiera de los dos cálculos llego a lo mismo. ¿Se entiende entonces lo que dice ahí? ¿Queda claro? La formulita esa. Esta formulita, ¿ven? De derecha menos izquierda dividido 2, y a la de la derecha le sumo el radio, o a la de la izquierda le resto el radio. Ta. Y para el otro es más fácil. Directamente al centro le sumo el radio, o a la referencia de la izquierda le resto el radio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Copien esta formulita en un papel. Copien las 4 formulitas en un papel para acordarse. Porque vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio, a ver si ustedes entendieron esto como se supone que han entendido. Ustedes me dicen que lo entienden. Bueno, vamos a hacer una breve ejercitación, no muy complicada, pero vamos a ver si ustedes realmente entendieron. Copien la formulita esa. Les doy unos minutos, me avisan cuando ya la copien. Sí. ¿Después va a subir este PowerPoint al VE? Sí, la voy a subir a la clase grabada. O sea, todo lo que estoy hablando y que ustedes están hablando lo van a tener. ¿Sí? Obviamente la imagen. ¿Copiaron la formulita? Me avisan cuando la copien. O sáquenle una foto, como prefieran. ¿Ya está? ¿Tienen la formulita? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces tenemos la formulita para pasar de intervalo a entorno y la formulita para pasar de entorno a intervalo. Bien, vamos a hacer un ejemplo, vamos a trabajar con unos ejemplos para ver si ustedes entienden esta mecánica y estos conceptos. Miren, yo ahí le he puesto 4 conjuntos, están graficados, ¿ven? Estos son los conjuntos graficados, o sea, gráficamente. Y yo lo que les voy a pedir es lo siguiente, que ustedes escriban estos conjuntos como intervalos, y si es posible,
lo escriban como entorno, porque fíjense que acá arriba dice, no todos los intervalos se pueden escribir como entorno, pero sí todos los entornos se pueden escribir como intervalo. Ojo. Entonces, yo les voy a pedir que ustedes escriban lo que ven acá graficado como intervalo y escriban lo que ven aquí graficado como entorno, si se puede. Entonces, agarramos el primer conjunto, lo escribimos como intervalo, lo escribimos como entorno, agarramos el segundo, el tercero, el cuarto, lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Tómense entonces unos 15 minutitos, 10 minutitos y hagan eso. Es relativamente fácil si entienden la nomenclatura, se entiende la nomenclatura gráfica, ¿no? Entienden qué significa que tenga corchete, qué significa que tenga paréntesis. ¿Queda claro eso? Sí, Sí, profe. profe. Bien, Sí, profe. delen. Bueno, escríbanlo entonces. Primero escríbanlo como intervalo, que es más fácil, están más acostumbrados, y después traten de escribirlo como entorno si ustedes consideran que se puede. Puede ocurrir que no, ¿eh? Ojo.
¿Terminaron? No, profe. Profe, ¿cómo se escribe el segundo conjunto como entorno? No sé cómo poner el espacio ese. Bueno, trate de hacerlo, ahí lo vemos. Traten de hacerlo, sigue con el otro y vemos después cuáles se pueden, cuáles no, y vamos a razonar por qué o por qué no. Bien, ¿pudieron hacerlo, chicos? Sí. Bueno, vamos a ver, miren. Entonces decíamos, yo acá tengo 4 conjuntos, ¿sí? El primer conjunto es el que va del -1 al +6, incluido el 6, incluido el -1. El segundo conjunto el que va del infinito negativo hasta el 1, incluido el 1. Y desde el número 3 al infinito positivo, incluido el 3. El tercer conjunto es el que va de -1 a 1, incluido el 1, y de 3 a 5, incluido el 3. Y el último va de -1 a 1, incluido el 1, y de 3 al infinito.
Primero los vamos a escribir como intervalos. Entonces, el primer conjunto, el segundo y el tercero y el cuarto, escritos como intervalos, serían x tiene que ser menor o igual a 6, porque incluye al 6, ¿sí? Menor o igual a 6, mayor o igual a menos 1, porque incluye el menos 1. Esos serían los números que están ahí como intervalo. En el segundo caso, serían o los menores o iguales a menos 1, es decir, los que están acá a la izquierda, o, como dice ese simbolito, los mayores o iguales a 3 que están ahí a la derecha. El tercer intervalo sería los que van del menos 1 al 1, con el 1 incluido y el menos 1 no, este pedacito de acá, o este otro pedacito de acá que es menor que 5, mayor o igual a 3. Y el último sería este pedacito que está acá, mayor que menos 1, menor o igual a 1, que es este pedacito de acá, o los mayores que 3, mayor o igual a 3, que es ese pedacito. Bien, eso sería como intervalo. Supongo que ninguno de ustedes tuvo duda en escribirlo como intervalo. ¿O hay alguien que tenga dificultades en entender algo de lo que yo planteé ahí? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que está escrito ahí como intervalo? Fíjense que ¿Profe? yo uso... Sí. Yo tengo una consulta. Yo lo escribí como intervalo, pero con la otra anotación del No corchete y el importa, no paréntesis. ¿Sigue importa, no estando importa. correcto? Sí, está bien. No es problema eso. ¿Sí? Muchas En profe, ese caso, en lugar de usar el O, probablemente haya utilizado la U, eso que dice unión. Es lo mismo. Puede ser, puede funcionarlo más bien, no es problema. ¿Sí? profe. O poner los reales menos lo que va del 1 al 3. Eso también es posible, no es problema eso. ¿Queda claro? ¿Sí? Bueno, ¿Sí? sí, sí. Bien. Entonces, esta es una forma de escribirlo como intervalo. Pero ahora vamos a ver los que se pueden escribir como entorno. El primero, ¿se puede escribir como entorno? ¿Quién piensa que es Sí. posible? Sí. Sí. ¿Cuál sería el Sí, se puede. centro? ¿Cuál sería el centro? En 5 medios. 5 medios. Claro, el 2,5. 2,5, sí. ¿Y cuál sería el radio? 3,5. 7 medios. Bien, muy bien. Ahí está el entorno, ¿ven? Centro 2,5 o 5 medios y radio 3,5. ¿Estamos? Perfecto. Muy bien con el primero. El segundo, ¿se puede escribir como entorno? No. No. Para mí, Hay quienes dicen que no, hay quienes dicen que sí. Sí se puede escribir como entorno. Porque yo en ningún momento dije que para que sea un entorno, el centro tiene que estar dentro del conjunto. Yo lo que dije es que tengo que tener un número que esté al medio, un número que sea el centro, y una distancia que me sirva para comparar. Entonces, en el caso del intervalo 2, el centro existe, es el número 2. El número 2 está en el medio. Solamente yo acá tengo una semirrecta y acá tengo otra semirrecta. Pero el número 2 está en el medio de las dos semirrectas. Es el centro. Y hay una distancia para comparar porque yo tengo la distancia desde el 2 al 3 y desde el 2 al 1, que son iguales. ¿Cuál es la distancia que hay del 2 al 1? 1. ¿Cuál es la distancia que hay del 2 al 3? 1. Y de hecho se pueden calcular así. Fíjense, el radio sería 3 menos 1 dividido 2, es decir, 2 dividido 2 es 1. Ahí está el radio. Y si yo al extremo de la izquierda le sumo el radio, llego al centro. O si al extremo de la derecha le resto el radio, llego al centro. O sea, los elementos los puedo calcular usando la fórmula. ¿Qué es lo que cambia? Que cuando yo acá pongo centro, la distancia de x al 2 debe ser en valor absoluto, acá poníamos menor o igual. ¿Por qué poníamos menor o igual? Porque el número 2,5 está acá, dentro del conjunto. Entonces, si yo me alejo demasiado, me salgo del conjunto. Acá la situación es la inversa.
yo tengo el centro, pero acá estoy fuera del conjunto. Entonces lo que yo tengo que asegurarme es no acercarme lo suficiente. Por eso acá, fíjense que cambió. Acá dice menor o igual, y acá dice mayor o igual. Eso es lo que preguntaba una de las señoritas hace un instante, que yo les había advertido que acá siempre va el centro, acá siempre va el radio, pero este signito cambia. El signo de la desigualdad cambia. En estos casos en los que el centro está dentro del conjunto, es menor o igual. Y en estos casos en donde el centro está fuera del conjunto, generalmente es mayor o igual. ¿Estamos? Entonces, Profe. ahí está el entorno que corresponde a este conjunto intervalo. Sí, te escucho. Sí, una duda. En ese entorno, ¿no significaría que uno está fuera del conjunto? No, porque acá dice que la distancia puede ser mayor o igual. Entonces, si yo me paro en el 1, la distancia es igual. La distancia de 1 a 2 es igual a 1. Y acá dice que puede ser igual. Ah, ok. No puede ser más chica, puede ser igual. Igual o más grande. O sea, yo puedo estar parado acá o más lejos, pero no puedo estar parado más cerca. Eso es lo que dice esto. ¿Te das Ok. cuenta? ¿Sí? Sí. Bien. Con el entorno, con el intervalo G, ¿pudieron calcular un entorno o no? No. Sí. No. ¿Mm? Parece medio raro porque hay dos pedacitos, dos segmentitos, hay uno acá, otro acá, pero de hecho se puede calcular. Ahí está calculado el entorno. Solamente que el entorno ahora tiene una doble condición, ya lo vamos a aclarar a eso, pero se puede calcular el entorno. ¿Ven? Ahí está el entorno G. Porque de hecho el número 2 sigue siendo el valor central, solamente que me dicen que los valores que yo puedo usar son tales, que la distancia de del valor que yo elija y el 2 tiene que ser menor que 3, porque si es mayor que 3 me fui afuera. Pero al mismo tiempo tiene que ser mayor o igual a 1, porque si yo me acerco demasiado, también me voy afuera. Entonces, la distancia entre el 2 y el valor que yo elija tiene que ser menor que 3, pues si no paso de largo y me voy afuera, pero tampoco puede ser más grande, más chica, perdón, que 1, porque si no también me voy afuera. ¿Sí? Pero se puede escribir. En el caso del entorno del intervalo H, sí, no hay Profe, entorno. No hay forma de que yo tenga un entorno. Sí, te escucho. perdón, una pregunta. No me quedó muy claro cómo es el tema del piquito, por ejemplo, en el primer caso. O sea, en los otros los entendí un poco más, pero en el primero no entendí. ¿Qué piquito? A ver, O sea, lo vos, de la, Mayor perdón, o lo de la menor, claro. distancia. Eso, lo de mayor esto, menor. No, este lo es de la un, parte del entorno. Eso, sí. Bueno, acá vos cuando el simbolito este tiene un vértice, ¿ves? ¿Ves que el simbolito tiene un vértice? ¿Sí? Sí. Acá el vértice está del lado del 1, acá el vértice está del lado del valor absoluto. El vértice te indica que, de acuerdo a lo que vos tenés acá, derecha e izquierda, el vértice apunta al más chico de los dos. ¿Estamos de No, o sea, acuerdo? eso sí entiendo, eso sí lo sé. No Sí. entiendo bien cómo te das Este. cuenta de qué lado va abierto, digamos. No, el Y de primero. acuerdo a cómo esté el centro, porque vos fíjate que el centro, en el caso 1, el centro está dentro del conjunto. Entonces, el valor 2,5 está por acá, está dentro del conjunto. Ahí está el centro, donde está el punto rojo. ¿Sí? Entonces, como el centro está dentro del conjunto, significa que cuando yo calcule la distancia que me va a servir para comparar, acordate que la distancia es entre el centro y el punto 6, o entre el centro y el punto -1. Esa es la distancia. ¿Estamos? Entonces, como el centro está dentro del conjunto, y la distancia que yo tengo para comparar me dice cuánto hay desde ese punto a la derecha o a la izquierda, y yo quiero estar dentro del conjunto, entonces el valor que yo elija tiene que ser más chico que el radio. Porque si yo estoy acá y la distancia me dice cuándo, hasta dónde llega del lado derecho y hasta dónde llega del lado izquierdo, si yo supero esa distancia me estoy yendo afuera. Entonces el vértice de esto debería estar apuntando a este, porque la distancia tiene que ser menor que el radio, para estar adentro, me refiero.
En este caso es al revés, porque el centro está acá, pero el centro no está en el conjunto, está fuera del conjunto. Entonces la distancia cambia de sentido, porque yo estoy calculando la distancia entre el centro y el extremo de la derecha, y el centro y el extremo de la izquierda, pero en este caso, si yo me acerco de más, me estoy saliendo del conjunto, y yo no me quiero salir del conjunto, entonces tengo que asegurarme que el valor este sea más grande que la comparación, que el radio de comparación, que esa distancia de comparación. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Bien. Profe, Entonces, sí, en el sí. caso 2, si son intervalos abiertos, o sea, ahí están cerrados en el caso 2. Ujú. Si fueran abiertos, Sería lo sería... mismo, mayor solamente, no Ah, ok, mayor o igual. ¿Sí? Mayor sí. solamente. Acuérdense que puede ser menor, si acá en lugar de tener corchete hubiera tenido paréntesis, sería menor solamente, no puede ser igual. Y si acá, o en lugar de digamos, corchete hubiera tenido paréntesis, sería mayor solamente, no igual. ¿Estamos? Pero tienen que ser los dos iguales. O son los dos corchetes o son los dos paréntesis. Porque si uno es un corchete y otro un paréntesis, ahí estamos en un problema. Acuérdense, no todos los intervalos tienen entorno justamente por estos motivos. Entonces, como ven, no todos los intervalos tienen entorno, pero vamos a tratar de razonar algunos aspectos que hacen que a mí me sirva como indicador para saber si tiene o no tiene. Profesor, Entonces, sí, te escucho. disculpen, el tercer ejemplo entonces no le faltaría el igual en el entorno al No, 3. porque, digamos, tiene el igual donde están los corchetes, En el pero 3 no lo tiene. en el 3 no lo tiene porque acá hay un paréntesis. No puede ser igual a 3. Si fuera igual a 3, incluiría el número 5, y el número 5 no está en el conjunto. ¿Se entiende? Si Pero el la -1, distancia... profe, también tiene paréntesis. Y por eso, porque la distancia 3 es tanto del punto 2 a la derecha o a la izquierda. Entonces, 3 es la Ah, distancia desde el 2 a la derecha o a la izquierda. Es la misma distancia hacia la derecha o hacia la izquierda. Y yo no debo llegar a este número ni a este número. Por eso dice que es menor que 3. No puede ser igual a 3. ¿Se ya entiende? entendí. Sí, Bien. gracias. Bien. Con el que le puede haber quedado entonces una duda es con el tercer conjunto. El cuarto no se puede, pero vamos a tratar de limpiar un poco y vamos a decir lo siguiente. Los conjuntos D, M y G, que serían los tres primeros, yo les puse ese nombre. Fíjense, el D... Uy, me volví. El D, el M y el G, ¿sí?, tienen una diferencia con respecto a H. Esa diferencia que se menciona acá es que tienen simetría, son simétricos. Simétricos significa, cuando algo es simétrico, es porque tiene un centro. Por eso es que D, M y G son conjuntos que tienen intervalos, que tienen entorno. Si ustedes se fijan, esto es un segmento, y como es un segmento, yo en un segmento puedo encontrar un centro. Y eso significa que desde este punto a la derecha y a la izquierda mide lo mismo. Acá son dos semirrectas, pero aunque son dos semirrectas, hay un centro, porque de acá a la derecha se extiende infinitamente, pero es igual a lo que ocurre del lado izquierdo. Y en el caso de G, también es simétrico, porque yo tengo dos segmentitos, pero que están a una distancia que me permite encontrar un centro. La conclusión es que si yo observo simetría, o sea, si puedo encontrar un centro, decir que hay un centro, la cosa funciona. No pasa eso con el conjunto H, porque si yo intento encontrar un centro en H, fíjense, si yo intento encontrar un centro en H, podría decir, el punto 2, porque 2 está a una unidad de 1 y a una unidad de 3. Pero 2 funciona hasta que yo llego acá, es decir, hasta que yo llego al 5.
pero el conjunto no termina en 5, sigue para allá. Entonces 2 ya no es un centro. Entonces, como no hay simetría, porque esto sigue infinitamente y de este lado es cortito, no es el caso 2, que son 2 semirrectas, o el caso 3, que son 2 segmentos. Es decir, el conjunto H es una mezcla entre el 2 y el 3, es una mezcla entre estos dos casos. Como es una mezcla entre estos dos casos, no tiene centro y yo no puedo encontrar el entorno. ¿Queda claro eso? Esa es una manera de razonarlo. En el caso del intervalo G, la diferencia es que el intervalo G tiene no 2, sino 4 referencias. Es decir, hay 2 referencias que podríamos llamar externas y 2 referencias que podríamos llamar internas. Fíjense, cuando yo miro el conjunto G, hay 4 números que me permiten saber cuál es el conjunto. Está el -1, está el 1, está el 3 y está el 5. Por eso les hablaba de referencias y no de extremos. Entonces, para definir el conjunto G, yo tengo 4 números, el -1, el 1, el 3 y el 5. Hay 2 de esos números que están bien al extremo. Uno sería el -1, ¿y cuál es el otro que está bien al extremo? El 5. Y hay 2 números que están adentro, son interiores, referencias internas. El 1 y el 3. O sea, hay 4 números, 2 que están en los extremos, el -1 y el 5, y 2 que están adentro, que son el 1 y el 3. Y de hecho hay una partecita que no está dentro del conjunto. ¿Queda claro? Entonces, como hay 4 referencias y no 2, eso significa que yo no voy a tener un solo radio, voy a tener 2 radios. Porque cada par de referencias me permite calcular un radio. Vieron que ustedes en la fórmula dice, para calcular el radio es referencia de la izquierda, vamos a volvernos para atrás, ¿ven? En la fórmula dice que el radio se calcula con una referencia, otra referencia, y hago la resta y divido por 2. Entonces, como ahora tengo 4 referencias, la pregunta sería, si tengo 4 referencias, significa que no voy a calcular 1, sino que voy a calcular 2 radios distintos. Ahora, voy a calcular un radio usando los valores extremos, es decir, el -1 y el 5, y voy a calcular otro radio usando los valores internos, el 1 y el 3. Pero voy a tener 2 radios y no 1. Entonces, con el 5 y el -1 calculo el radio de afuera, que es el número 3. Y con el 1 y el 3 calculo el radio de adentro, que es el 1. Entonces, vamos a ver acá. Ahí están, los datos serían referencia de la extrema de la derecha, 5, referencia de derecha interna, referencia de izquierda externa, entonces con estos 4 números yo voy a calcular. Con las externas un radio y con las internas otro radio. ¿Estamos de acuerdo? Y el centro lo calculo con lo que yo quiera. Voy a tener 2 radios, pero sigo teniendo un solo centro. El centro lo puedo calcular con cualquiera de los valores. Vamos a probar. Mire. Entonces, calculo el radio mayor, el radio externo. Para eso uso los valores externos. Lo que está a la derecha externo y lo que está a la izquierda interno. Entonces, 5 menos -1 es 5 más 1. 5 más 1 es 6, dividido 2, 3. Ahí está el radio externo. Para el interno utilizo los valores que están adentro, el 3 y el 1. 3 menos 1, 2. Dividido 2, 1. Ahí tengo los 2 radios. Y para calcular el centro puedo usar lo que yo quiera. Puedo agarrar el 5 y restarle el radio externo, porque 5 es una referencia externa. Puedo usar el -1 y sumarle el radio externo, porque -1 es una referencia externa. Puedo tomar el 3, la referencia 3, ¿sí? Y restarle el 1, porque el radio, este 1 interno y este es el radio interno. O puedo utilizar el otro valor, el 1, y sumarle. O sea, ¿ven? Yo al centro lo puedo calcular
usando los elementos externos, radio y referencias externas, o puedo calcularlo usando los elementos internos, radio o referencias internas. ¿Hace falta hacer las 4 cuentas? No, una sola de las 4 es suficiente. Lo único que tengo que ser consciente es cuál es la que quiero usar, pero una sola de las 4 es suficiente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende cómo es que yo calculé y por qué deduje que había 2 radios y no 1? ¿Se entiende eso? ¿Por qué me di cuenta que había 2 radios y no 1? Porque había 4 referencias. Entonces, como hay 4 referencias, yo sé que no voy a tener un radio, voy a tener 2, porque por cada par de referencias yo tengo un radio. Eso es una cosa. Segundo, ¿cómo sé si se puede o no se puede calcular el entorno? Lo miro al conjunto y trato de imaginarme si es simétrico o no. Si no es simétrico, no funciona. Se lo aclaro porque si ustedes tuviesen la siguiente situación, tuviesen que este va del -1 a 1, pero este va del 3 al 7. ¿Eso es simétrico? No, porque este pedacito mide 2 y este otro pedacito mediría 4. Entonces no es simétrico. Los segmentos son distintos y por eso es como que no hay un centro. ¿Se entiende? Yo ahí tendría 4 referencias, pero no puedo buscar un radio porque en realidad no hay simetría. Simetría me refiero a este concepto, entre comillas, de imaginarme que yo puedo pararme en un lugar y tengo la posibilidad de moverme a derecha e izquierda y encontrar cosas que sean equidistantes. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí? Y para que les quede más claro, vamos a ver cómo sería el entorno. Entonces, el entorno me dice que hay un centro que es el número 2. ¿Ven? Ahí está el número 2. Y tengo 2 radios de comparación. Tengo el radio externo, que es 3. ¿Cuánto me puedo alejar de 2 para estar dentro del conjunto? Por eso el signo menor que. ¿Sí? ¿Cuánto me puedo alejar para estar dentro del conjunto? Si yo me paso del número 3, ya me fui afuera. Por eso esta distancia tiene que ser menor a 3. Este es un radio exterior. ¿Cuánto me voy a alejar? No es menor o igual, porque si fuera igual, yo asumiría que el 5 es un punto del conjunto, y el 5 no es un punto del conjunto. Y está el radio interior. El radio interior me dice cuánto me puedo acercar, porque el conjunto es este. Entonces, con respecto al número 2, yo me puedo alejar no mucho y me puedo acercar no mucho. Tengo que acercarme una suficiente distancia que me la da este valor, las referencias internas, ¿ven? Al valor 1 yo lo calculé con 1 y 3, y me puedo alejar una cierta distancia, que es la distancia que me permiten conocer los valores 5 y 1, negativo, que es con lo que yo calculé el radio exterior. ¿Se entiende entonces el concepto del entorno G o no? Sí, profe, se entiende. Bien, perfecto, chicos. Para ir terminando la clase de hoy, porque vamos a terminar con esta pequeña revisión, simplemente vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a acordar de lo que vamos a desarrollar un poco más en profundidad la próxima clase, que es lo concerniente a la gráfica de las funciones, que es otra manera de definir una función. Contar con la gráfica de una función es muy útil, ya vamos a ver cuáles son las razones, pero vamos a recordar algunos conceptos básicos de lo que son gráficas de funciones. Primero, para representar la gráfica nosotros vamos a usar un sistema cartesiano rectangular, esto es un par de ejes ortogonales, perpendiculares entre sí. Al eje vertical, que también se lo conoce como eje de las ordenadas, lo vamos a usar para representar los valores de la imagen. Y al eje horizontal, que se llama eje de la abscisa, también lo vamos a utilizar, pero para representar los valores del dominio. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es subdividir el eje vertical y el eje horizontal, igual que estuvimos haciendo con la recta real. O sea, lo vamos a subdividir en segmentitos.
¿sí? Igual que cuando representamos conjuntos numéricos. Entonces, lo importante es que la gráfica de una función, si yo tuviera la gráfica y no tuviera la fórmula, ni el conjunto del dominio, pero tuviera una gráfica precisa, bien concreta, bien hecha, podría también conocer la definición, porque en la gráfica está implícito toda la información, es decir, en la gráfica yo tengo exactamente los mismos elementos que teníamos al comienzo de la clase. Cuando yo miro la gráfica, tengo el dominio, tengo la imagen y tengo la fórmula. En la gráfica está la fórmula, está representada por puntos, pero la fórmula está. Eso significa que, vamos a ver en un ejemplo esto para entender lo que, a lo que nos referimos. Acá yo tengo una cuadrática. Creo que ninguno de ustedes debe tener problema en representar la gráfica de esa función, ¿o me equivoco? No, no. ¿Alguien en tiene absoluto. alguna duda? Calculo que no. Acá está la cuadrática, hemos calculado las dos raíces, menos 1 y 3. Hemos calculado la ordenada al origen, que es menos 3, y hemos calculado el punto del vértice, que es de coordenadas 1 y 4. Eso también supongo que saben cómo calcular el vértice de una parábola. ¿Sí? Pero decíamos, la gráfica me permite conocer los mismos elementos de la fórmula. ¿Por qué? Porque miren, si yo observo la gráfica, me doy cuenta que el dibujo, el dibujito que yo tengo acá, ¿ven? Se extiende desde el valor menos 4 en i, el valor del vértice, del valor menos 4 hacia arriba, porque esto sigue, para arriba, sigue, pero digamos que va desde el menos 4 para arriba. Conclusión, los valores de i son mayores o iguales a menos 4. Eso significa que como nosotros dijimos que i va a representar la imagen serían los valores i mayores o iguales a menos 4. Cuando miro el dibujo veo que esto sigue para allá y barre todos los valores de x que están a la derecha. Esto sigue para allá, o sea que barre todos los valores de x que están a la izquierda del eje y, es decir, todos los valores de x a la derecha, todos los valores de x a la izquierda. Eso significa que si miro la gráfica y veo hasta dónde llega por derecha o izquierda, me doy cuenta que están todos los valores. Entonces el dominio de la función son los números reales. Y además, si yo agarro la gráfica, ¿sí?, y analizo lo que ocurre con el punto 4, menos 4, 1, veo que x toma el valor 1 y que y toma el valor menos 4, porque a mí me dieron la coordenada del vértice. Perfecto. Entonces, si yo agarro el valor x igual a 1 y lo reemplazo en la fórmula, me doy cuenta que el resultado me da menos 4. Conclusión, este punto representa la relación entre el valor 1 y el valor 4 negativo, lo cual significa que este punto, como todos los puntos de la curva, representan la fórmula. Si yo quiero saber, busco un punto cualquiera, por ejemplo acá, donde está el puntito rojo, ahí, y leo el valor en x, o sea, miro qué valor le corresponde en x, y miro qué valor le corresponde en y, puedo saber sin calcular nada cuál fue la relación entre este valor y este valor. O sea, sin necesidad de calcular nada, yo sé que este punto me representa la relación entre un valor del dominio y su correspondiente solución en la imagen. Quiere decir que ahí está almacenado todo. Conclusión, si yo no hubiera tenido la fórmula, no la hubiera tenido, sino me hubieran mostrado el dibujito, podría definir la función, podría escribirla. De hecho, es probable que ustedes en el ingreso o en el secundario hayan visto cómo a partir de una gráfica, sin ningún otro tipo de información que los datos que yo veo en este dibujito, pueda armar la fórmula, puedo incluso armarla la fórmula sabiendo cuál es la característica que yo veo en la gráfica y que está relacionada a eso. Puedo escribirla sin conocerla. O sea, sin conocer la fórmula, yo podría haberla escrito si a mí me hubieran dado la gráfica, por lo menos con los datos que están ahí.
Quiere decir que cuando yo veo la gráfica y digo que en la gráfica están los mismos elementos, es porque si yo veo la gráfica y no me han dicho más nada, y analizo, como les decía recién, qué pasa con estas ramas, para dónde van, cuáles son los valores Y, cuáles son los valores X que yo veo en el dibujo, podría escribir eso. Si yo tengo una gráfica bien hecha, puedo decir quién es el dominio, decir quién es la imagen e incluso reconstruir la fórmula. Es decir, que la gráfica me da esa posibilidad, además del hecho de que es mucho más útil para algunos análisis como. Si a mí me preguntaran, ¿cuál es el menor valor que se puede obtener? O sea, ¿cuál es el menor resultado que yo puedo obtener? Mirando la gráfica yo no tengo problema en decir que ese valor es -4. Mirando esto, a lo mejor no me doy cuenta, o sí. Si a mí me dicen, che, ¿cuál es el resultado para el valor 3, x igual a 3? Y mirando esta expresión, yo a lo mejor no lo sé, tendría que evaluar, hacer cálculo. En cambio, mirando el dibujo es automático. Si yo quiero saber cuál es el valor, el resultado de 3, miro el eje Y y ya sé que es 0. Si yo agarro cualquier valor, el 4, subo con una línea, llego acá y miro el valor Y, ya sé cuál es el resultado, sin necesidad de hacer cálculo. Cosa que con las fórmulas a mí me requiere un tiempo mayor. ¿Se entiende esto? Sí, profe. ¿Sabían esto de las gráficas? Profe. ¿Sabían esto? Sí, Sí. algo sabíamos. Yo Sí. no entiendo cómo podrías hacer, tipo, con ver la gráfica, cómo sabrías la fórmula esa de Y es igual a X al cuadrado menos Y. ¿No saben reconstruir la fórmula? ¿No vieron en el ingreso cómo obtener la fórmula a partir de la gráfica? No. ¿No lo O vieron capaz que eso? sí, no me estoy acordando. Bueno, lo que vamos a hacer es, para la próxima clase, repasen lo que saben de gráfica y analicen digamos, todo lo que ustedes saben de gráfica. Vamos a ver cómo construir las gráficas a partir de la fórmula y después vamos a ver cómo volver de la gráfica a la fórmula. ¿Queda claro? Pero para eso repasen ustedes lo que saben de gráfica, es decir, la clase que viene, cuando veamos cómo se construyen las gráficas, podamos después hacer el proceso inverso. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, Bueno, no se desesperen, ya saben, en estas clases vamos avanzando de a poco. Lo importante es que ahora por lo menos tienen una mejor aproximación a lo que es la definición de los dominios y las distintas alternativas, sobre todo porque en los finales, lo mismo que en los parciales, yo les puedo dar una función y pedirle que ustedes calculen el dominio. Y calcular el dominio significa saber cómo calcularlo, y además se les puede pedir que al dominio lo escriban como intervalo o lo escriban como entorno. Ya saben que en algunos casos se podrá, en otros casos no se podrá. Obvio que si les piden que lo calculen es porque se puede. Porque si no, no tiene sentido que yo les pida algo que ustedes no pueden hacer. Es decir, no estaría evaluando nada. ¿Queda claro eso? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Perfecto, chicos. Entonces, lo que hemos visto hoy, como les decía, es una primera aproximación a lo que vamos a estudiar en esta materia. Vamos a seguir viendo otros temas, como cómo se construyen las gráficas. Bueno, voy a ver si les puedo dar esto de cómo volver de la gráfica a una fórmula. Y por hoy no le voy a dar más nada. Yo lo que sí voy a hacer es subirle esta guía de ejercicio donde hay ejercicio de entorno e intervalo para que ustedes practiquen, parecido a los que vimos en la clase de hoy. Así ustedes los pueden ir resolviendo y sacándose las dudas cuando tengamos clase. Importante, igual que en el sistema de representación, esto requiere práctica. Si ustedes no practican por su cuenta, y es poco probable que nosotros podamos llegar a reconocer dónde están los problemas, qué es lo que no entendieron, en qué están fallando, o ese tipo de situación. Entonces, yo les voy a subir la guía, ustedes traten de ir haciendo los ejercicios de la guía lo que puedan, porque obviamente la guía que les voy a subir
tiene ejercicio de todo el programa y ustedes apenas han visto hoy una parte. Entonces, es importante que ustedes vayan estudiando, vayan viendo, practicando, con la guía o con cualquier otro libro del práctico. Yo voy a ver si les recomiendo un par de libros para que ustedes lo puedan descargar si quieren tenerlo, algún libro en versión digital con práctico, ¿no? Me refiero a práctico. ¿Queda claro esto? ¿Alguna duda? ¿No? ¿No tienen dudas? ¿Estamos bien hasta ahora? Muy bien, ¿Sí? muy bien. Por ahora vamos bien, entonces. Vaya. Entonces, le agradezco que hayan participado de la clase. Yo los libero para que puedan seguir con las actividades que tienen para el día de hoy. Así pueden ir trabajando, preparándose para la próxima clase, descansar un poco, tomarse un café, algo para despertarse. Empezamos temprano hoy. Y si no, bueno, ya quedan liberados para ponerse a estudiar o a repasar lo que quieran. Les agradezco entonces que hayan participado y bueno, para aquellos que profesan la religión católica,